Amigas y amigos, de nuevo, bienvenidos a este podcast Hoy Con. Y hoy tenemos el gran privilegio, la gran alegría de tener con nosotros a la gran actriz guatemalteca Ana María Bravo, quien ya es una leyenda en el arte guatemalteco. Ella es, además de artista, además de actriz, es escritora, periodista cultural, productora, directora. Ha dedicado toda su vida al tema del teatro, desde que era muy pequeña. Y ahora es mentora, maestra, profesora, también motivando a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones también de interesarse en no solamente el tema del teatro, sino en todas las manifestaciones del arte. Ese es el tema que vamos a cubrir el día de hoy en este podcast Hoy con Ana María Bravo. Pasamos a un video y después regresamos a nuestra conversación. En Guatemala, 1944, nació una voz destinada al arte. Una mujer que, sin saberlo, descubriría su vocación no en un escenario, sino a través del sonido. Ana María Bravo Lara tenía apenas 5 años cuando el mundo del radioteatro tocó a su puerta. Desde muy pequeña conocía los horarios de transmisión de Guatemala y México. Le fascinaban las historias de hadas, brujas, príncipes y fantasmas que viajaban por las ondas hercianas y encendían su imaginación. Aunque en su hogar no había un especial apego al arte, esas voces que escuchaba desde la radio fueron moldeando su sensibilidad y sembrando en ella una semilla que crecería toda su vida. Con el tiempo, esa niña curiosa entró a primaria en el colegio La Niñez y ahí encontró el escenario perfecto. En aquel colegio, las artes no eran un complemento, eran parte del espíritu del lugar. La directora Clemencia Viuda de Martínez impulsaba la música, la actuación, los bailes y los actos de clausura. Cada maestra motivaba a sus estudiantes a cantar, bailar y actuar. Y Ana María recuerda especialmente a una maestra mayor, estricta y talentosa, que además de enseñar los grados superiores, impartía clases de piano y canto. Porque, aunque el colegio fuera pequeño o humilde, siempre había un piano. Y ese piano, esas clases, esos actos, terminaron de confirmar lo que ya era inevitable. Ana María Bravo Lara había nacido para el arte. Así comenzó el camino de una actriz, directora y productora que encontró en las historias su primera escuela y en la educación artística su impulso. Una mujer cuya vocación, inspirada desde la niñez, se convirtió en una vida entera dedicada al arte escénico. Una historia que demuestra que a veces basta una voz, un sonido, una historia, para transformar. Estamos de vuelta con nuestro podcast del día de hoy, Hoy con Ana María Bravo. Bienvenida, Ana María, es un gran gusto, un gran placer, un gran privilegio tenerla aquí con nosotros en este día para hablar de un tema de la cultura en Guatemala o de la ausencia de cultura en Guatemala. Y quiero que nos cuente un poco de su vida también. ¿Cuándo se inició usted en esta actividad? ¿Qué es lo que ha realizado, producido? Porque tengo entendido, por ejemplo, que usted dirigió, produjo, editó toda la película del hermano Pedro en Guatemala, que es una de las grandes realizaciones cinematográficas de nuestro país y que ha circulado por todo el mundo, así como muchas otras actividades que sería, este podcast no alcanzaría el tiempo para describir todo lo que Ana María Bravo ha hecho en su vida, pero podemos extraer ahí algunos temas importantes y sobre todo cómo hacemos para motivar, para transmitir, para realmente invitar, sobre todo a las juventudes y a las nuevas generaciones para que se interesen en el tema cultural, que es la esencia del ser humano. Desde los tiempos de los griegos o desde mucho antes también, las manifestaciones de teatro, de baile, de danza y también todo lo relativo al arte que tiene que ver con la arquitectura, con las artes plásticas, con la pintura, con la escultura, todo eso es muy, muy importante y yo he notado que en Guatemala no le estamos poniendo la atención, el Estado, el gobierno no está atendiendo esa necesidad fundamental del ser humano. Por ejemplo, en arquitectura, hasta en los años 70, los edificios públicos se invitaba a artistas para que manifestaran en la plástica, a Carlos Mérida, a varios otros escultores, por ejemplo, en el Centro Cívico en Guatemala, todos los murales que existen del Banco de Guatemala, del Crédito Hipotecario, del IX, de todos esos edificios públicos, se invitaba al artista a participar. Cuando ya construyeron el edificio del Ministerio de Finanzas,
ya no invitaron a los artistas. Se quedó eso así, vacío, sin nada. Y entonces ya es una pena. Yo creo que debiéramos retomar a nivel de Estado, de gobierno, de sector privado también, invitar para esa participación estética también es muy, muy importante. Bueno, ya estoy hablando yo más de la cuenta, cuando la que debería estar hablando es Ana María Bravo, así es que le dejo ahora la palabra y muchas gracias. Gracias, doctor. A usted gracias por esta oportunidad, porque es difícil encontrar espacios en donde poder expresar todo lo que uno piensa, siente acerca de cierto desperdicio que hay por ahí en nuestros valores, en nuestros artistas, en tantas cosas por las cuales Guatemala podría ser más oída a través de todas las naciones del mundo, porque tenemos un país hermoso, rico, no solo en propiedad, en paisajes, en tanto de nuestra cultura, sino en nuestra gente. Somos únicos. El guatemalteco, yo he oído a muchos extranjeros que dicen que somos inigualables, porque cuando entran a Guatemala los acogemos con un abrazo y así vamos con ellos de la mano hasta que se van y nos recuerdan a través del tiempo, y a veces ni nosotros mismos nos reconocemos así, porque si lo hiciéramos creo que sería diferente el proceder. Usted lo ha dicho, la cultura en general, las artes se han hecho a un lado a veces porque se pensaría que valen menos que lo demás, y no es así. En primer lugar está el arte, la cultura. El arte es el reflejo cultural de un pueblo, porque a donde vayamos, y aún desde aquí, estando en Guatemala, nos escuchan, nos ven, y qué hermoso que digan: en Guatemala hay artistas, en Guatemala hay valores. Y cuando nuestros artistas, muchos por necesidad, salen a otro país a exponer esas maravillas que llevan dentro, yo me digo, ¿y por qué aquí nosotros no podemos apoyar? Usted ya lo mencionó, está el poder de más arriba, que pues yo creo que es el que más podría, las empresas grandes, apoyar. Siempre hay por ahí una cantidad que se va al fondo común, y eso aprovecharlo para academias. Antes no habían academias. Uno se hacía, yo empecé a los 6 años, 9 años en radio. Y en esa época uno aprendía a través de artistas que tenían ese corazón, ese tiempo, tenían esa religiosidad de dejar algo, de enseñar. Samara de Córdoba, que fue una de mis directoras, Miguel Cuevas, grandes en la radio, el teatro. Y en danza pues he tenido también grandes maestros coreógrafos. He trabajado en muchas obras de teatro, he trabajado con ese maravilloso equipo de coreógrafos, de maestros de teatro, que a veces no es necesario que uno se siente en un pupitre para aprender, sino que se hace a través de la experiencia. Eso es lo rico, grandes maestros que hemos tenido, nacionales, y los que traían también, porque antes traían buenos maestros para dirigir obras de teatro o para dirigir el Ballet Guatemala. Ahora ya no. Ahora a mí me da mucha pena decirlo, pero yo quisiera hacer algo, tener en mis manos ese poder para ayudar a tanto joven que quiere dirigir, que escribe, que quiere actuar, y no tiene los elementos principales para hacerlo. Todo es dinero. Actualmente, ¿cuánto cuesta una sala de teatro? Siempre han sido caras, pero hoy prohibitivas. Para un joven que quiere demostrar su arte y enseñarle a los demás, porque cuando es una obra de teatro, por ejemplo, no va solo el director, que es el mismo productor, sino que van otros jóvenes que quieren aprender. Los niños, por ejemplo. A los niños hay que darles un espacio amplio, pero no solo por parte de autoridades ni por directores, no, es por parte de los padres de familia. Yo creo que el padre de familia está involucrado también en esto, porque necesita apoyar al joven, apoyarlo. Es cierto, tienen que estudiar, pero lo pueden hacer, yo lo hice. ¿Qué pasó con la Universidad Popular?
porque Ahí está. La Universidad Popular, yo me acuerdo, de niño, yo tenía 7, 8 años de edad, y mi mamá me llevó a la Universidad Popular para recibir cursos de dibujo y de pintura. Sí. Ella y yo juntos estábamos, y era una cosa extraordinaria, y ahí había música, había de todo, pero yo no sé si la Universidad Popular ha continuado con ese esfuerzo. Tiene su academia. Tiene academia de teatro, hasta de cocina, de costura. Ah, qué bien. Pero el público, en ese caso, también tiene que buscar el apoyo. Lo que sucede es que a veces no hay suficiente publicidad para saber que ahí está esa academia, porque es una academia pública. Claro, hay un cobro, pero mínimo, Claro, sí. mínimo, es lógico. El teatro, yo conozco de cerca la actividad de la dirección de la Academia del Teatro de la UP, y es una labor muy difícil. Hay una junta directiva, pero también la junta directiva no va a llegar y sacar del monedero para apoyar. Necesita el apoyo del público, que cuando hay una obra de teatro y lo anuncian, acudan, que paguen su entrada, porque esa es otra cosa. Y en cinematografía en Guatemala ha habido intentos, ha habido gente extraordinaria ahí que han producido, que han dirigido películas de renombre internacional, pero no veo ese apoyo como ha habido, no, ya no digamos en México, o la Argentina, o Chile, otros países latinoamericanos, donde realmente hay un impulso del gobierno estatal para la cinematografía. Y en Guatemala ha habido productores, directores, escritores de primerísimo nivel. Bueno, tenemos a un actor guatemalteco que ha hecho renombre en Hollywood ahora, que se llama Oscar Isaac, que ha sido nominado para el Oscar también por mejor actor por la película donde él actúa en Frankenstein. Y un guatemalteco, pues, y él mismo lo dice en una entrevista hace poco, dijo: yo soy guatemalteco, dice Oscar Isaac, entonces con mucho orgullo. Y así ha habido expresiones de muchas personas, incluso en la música clásica. Tenemos cantantes, hombres y mujeres en ópera, por ejemplo, que se han destacado también en Europa y en Estados Unidos, y sin embargo aquí no han encontrado pues mayor espacio. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que el Estado, el gobierno, las instituciones también se involucren, se motiven en esto? Y por eso la invitación este día, Ana María, para conversar con usted, que esto sirva también como acicate para que otros también se preocupen por un tema que había antes, había mucho más apoyo que el que hay ahora. Ahora se ha desvanecido completamente y es algo que tenemos que retomar. Vamos a pasar a un video en este momento para después pasar a nuestro otro segmento de conversación en este podcast, hoy con Ana María Bravo. Guatemala es un país lleno de talento. Desde nuestras montañas hasta nuestras ciudades, el arte vive en cada rincón. Pero, ¿cómo podemos potenciarlo? Impulsar las artes comienza por reconocerlas como una herramienta de identidad, educación y desarrollo. Necesitamos apoyar a nuestros artistas desde la niñez, con escuelas que incluyan música, teatro, pintura y danza como parte esencial del aprendizaje. También debemos fortalecer los espacios culturales, teatros, museos, bibliotecas y centros comunitarios que permitan que la creatividad florezca. Otro paso clave es abrir oportunidades, becas, programas de formación, exposiciones, festivales y plataformas donde los artistas puedan mostrar su trabajo. El arte necesita visibilidad y Guatemala tiene muchísimo que ofrecer. Potenciar las artes es creer en nuestra gente, apoyar su talento y permitir que cada creador encuentre su voz. Porque cuando el arte crece, crece Guatemala también. Regresamos en nuestro podcast con Ana María Bravo, pero ahora nos acompaña alguien muy especial también, que es la nena. La nena es mi amiga inseparable, le fascinan las cámaras y los niños. Y ella la ha acompañado también en otras actividades. Sí, sí, la nena, ella es mi acompañante cuando he sido jurado en programas de televisión. Ella siempre está conmigo. En la radio siempre estaba conmigo. Y en el radioteatro que yo grababa cuando habían programas o radioteatros en donde había un perrito que era la figura principal.
Me acuerdo de un cuento que se llama Yani, que es de una escritora guatemalteca. Mis saludos para ella también. Y la nena, en el momento preciso en que la perrita tenía que ladrar, ella ladraba. ¿Es obediente entonces? Sí, ella sabe lo que es el manejo del micrófono. ¿Sabe actuar? Sí, y además ella va a funciones de cine, de teatro, de ópera, de cualquier concierto. Ella puede estar presente. Y ya la conocen. Como ven, ahí está atenta a las cámaras. Cuéntenos, Ana María, usted decía que empezó en la radio cuando tenía 9 años de edad. Sí. O sea, hace poco. Pero en este recorrido, o sea, además de eso, pues empezó muy joven y eso fue con el apoyo de su familia. ¿Quién la motivó realmente a iniciarse en esta actividad? Sí, no se me olvida porque fue difícil. Tenía 9 años y como comprenderán a esa edad, pues mi mamá tenía que dar la autorización, ver qué hacía o algo. Pero ella era de las personas que consideraba que el estudio era primero y además también hubiera considerado, si yo se lo digo primero, de que estaba muy pequeña para eso. Y yo me escapaba antes de entrar al colegio, me salía del colegio cuando me iban a dejar y Radio Ciros quedaba a la vuelta del colegio y me iba con otra compañerita a ver cómo grababan el programa del radioteatro infantil del aire dirigido por Samara de Córdoba. Y un día no me aguanté y le hablé, la esperé a la salida y le dije, mire, yo quiero trabajar en radioteatro. Ay, me dijo, chiquita, pero tú estás muy pequeña, pero si te gusta, ven a ver las grabaciones y a lo mejor yo te doy una oportunidad en el futuro. Pues sí, seguí yendo y ya ella me dejaba entrar al estudio y al poco tiempo me dijo, te voy a dar la oportunidad, a ver cómo te va. Y me fue muy bien. Y hemos hablado un poquito antes del programa con Ana María sobre la cultura en general, que recoge todas esas expresiones que van desde la arquitectura, la pintura, la música, en fin, la danza, todo eso. Sin embargo, llegamos a la conclusión que el tema de la interacción es muy importante en el arte, en la cultura. Y hay una pintura muy linda, hay una escultura que uno admira, pero es una actividad, o sea, de una sola vía. Uno está admirando una obra de arte, pero ya cuando hay música o cuando hay teatro, esa interacción es mucho más fuerte entre el artista y el auditorio. Por eso es que el tema de la música, los conciertos donde hay mucha interacción, pero sobre todo en el teatro, no me dejará usted mentir sobre esa afinidad que se genera, esa fuerza que se genera entre el actor, la actriz con el auditorio también. Es algo hermoso. Para mí no hay nada más grande que estar sobre el escenario y ofreciendo una función al público. Se enlaza un sentimiento, una onda espiritual que se siente, que nace del público y va hacia uno y al mismo tiempo rebota nuevamente entre el público y eso lo hace tan rico, tan grande y que se aprecie y se quiera tanto el arte. Y es lo mismo que le sucede a un bailarín, que le sucede a un cantante, si se da con sinceridad y con amor. Porque eso es otra cosa. También, sí. Hay que sentirlo. Porque subir a un escenario solo por demostrar que se puede y que se tienen las habilidades es diferente a hacerlo cuando nace del alma, cuando nace de lo más interior de uno y no por quedar bien con el público, sino por compartir con él ese momento que cuando es algo espiritual como que se sale por un momento, se sale por un momento del yo y se eleva y al público le sucede lo mismo. Es algo muy hermoso, viene de una filosofía muy grande. Y como usted decía, Guatemala es tan rica con sus tradiciones de Guatemala. Usted ha producido también, por ejemplo,
al teatro historias de Miguel Ángel Asturias, de Celso Lara y muchos otros autores guatemaltecos, porque la proyección de lo que es Guatemala también debe realizarse y lamentablemente nuestras juventudes ahora no están tan al tanto de esa riqueza que Guatemala tiene y es algo que tenemos que desarrollar. Sí, yo cuando tuve el programa mi propio programa de la hora de los niños, que era por radio, les quiero contar de que era una experiencia muy linda. Me escuchaba muchos niños, pero muchos, que a la fecha me siguen escribiendo o me llaman. Y lo más importante, las abuelitas y los abuelitos, porque todos guardamos en el recuerdo nuestra historia, lo que vivimos en el pasado cuando éramos niños, y a través de los tiempos hemos vivido momentos tan hermosos con las historias que se han hilado en Guatemala, que se tejen. En este momento, la actualidad se están pues hilando, pero antes se tejieron otras que contaban a través de Celso Lara, Miguel Ángel Asturias y otros escritores de cómo era nuestra Guatemala de la Asunción, el sabor, las ferias, los rezados, que actualmente los estamos viviendo. Y yo los invito para que vayan, porque eso es volver a vivir, asistir ahora, es apoyar para que estas tradiciones sigan en Guatemala y se conozca ante el mundo cómo era nuestra Guatemala y que nuestros niños, ellos lo vuelvan a vivir, porque era muy hermoso, muy rico. Nuestros dulces, es que no era solo asistir al rezado, no, era lo que estaba alrededor, los dulces, las comidas. Y del Popol Vuh, por ejemplo, y otros textos antiguos indígenas han podido extraer también algunas historias. Yo presenté en teatro y también en radio Ixquic. Ajá. La leyenda de la princesa Ixquic, que no nació con ella, nació antes. El inframundo. Sí. Usted lo conoce, es hermosa esa historia y cómo se saborea, se introduce uno a ella, ve los pasajes, cómo transcurrían los personajes, todas las costumbres, cómo se creó el universo a través del Popol Vuh. Entonces todo eso, cuando se lleva a la radio, a la televisión, al teatro, el público lo toma, lo absorbe y lo saborea. Guatemala tiene riqueza, tiene tradición, tiene cosas extraordinarias que honestamente les digo, muy pocos otros países del mundo tienen como tiene Guatemala. Y es algo que tenemos que primero empezar a apreciar, a reconocer, a divulgar, porque es parte de nosotros mismos y que muchos otros, no solamente guatemaltecos, sino que muchos otros también lo conozcan. Es parte de la dignidad también y del respeto que merecemos como ciudadanos y como país. Por eso es que la expresión artística es fundamental y por eso es que tuvimos el día de hoy en este podcast a Ana María Bravo, que es una excelsa representante del arte guatemalteco, del arte teatral, escritora, como dije anteriormente, periodista cultural, productora, directora también de películas y de obras de teatro, una mujer extraordinaria, una heroína en el campo de la cultura en Guatemala. Le queremos agradecer a Ana María esta participación en este podcast y vamos a pasar al último video de este programa el día de hoy, agradeciéndoles también su participación y agradeciéndoles también cualquier cosa que podamos hacer todos en favor de la cultura en Guatemala. Guatemala tiene un corazón que late al ritmo del arte. Cada pintura, cada danza, cada historia y cada melodía es una prueba del talento que nos define. Hoy más que nunca, apoyar a nuestros artistas es apostar por un país más humano, más creativo y más unido. Que el arte siga siendo nuestro puente, nuestra voz y nuestro orgullo. Porque cuando celebramos las artes, celebramos lo mejor de Guatemala. Al finalizar este programa, este podcast, como se los había prometido, fue extraordinario, fue fantástico, fue maravilloso tener con nosotros a Ana María Bravo en este programa. Tuvimos una
conversación realmente enriquecedora. Así es que, Ana María, unas últimas palabras también para el público que nos acompaña esta tarde. Claro, gracias, doctor. En primer lugar, agradecerles a ustedes por esta compañía. Para mí fue un gran gusto. No los estoy viendo aquí, pero sí los estoy sintiendo con mucho amor por todo lo que es el arte, la cultura de Guatemala y sobre todo al doctor, porque es grandiosa su labor, ese apoyo a la cultura y al arte. Dios santo, Guatemala necesita tantos hombres como él. Gracias, doctor. Es usted. Pero mire, alguien que lo debían de nombrar como un personaje nacional, porque está llevando al pueblo lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo merece y lo que el pueblo quiere. Cultura. Cultura. Por la cultura. Muchas gracias y hasta pronto.